Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y el capítulo 8, el verso 6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús para que Él sea obrando grandemente en nuestra vida, dando la unción de su Santo Espíritu para que podamos entender su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, y gracias por tu presencia, y gracias por tu palabra, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, la unción y el poder de tu Santo Espíritu que sea obrando en nuestros corazones, en nuestra vida, para que podamos asimilar tu santa palabra y ponerla por obra. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Continuamos entonces con la enseñanza, divorcio y nuevo matrimonio. Les pido el favor en el nombre del Señor que estén muy atentos para que podamos entender algo de la enseñanza. Realmente no es tan fácil, pero con la ayuda del Señor Jesús podemos asimilar un poco de su gloriosa palabra. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y luego el 8, verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En estos pasajes se afirma que Jesús dio a la humanidad un pacto mejor que el pacto mosaico. Oiga, el pacto que tenemos ahora es un pacto superior, un pacto mejor al pacto que Dios le dio a la humanidad a través de Moisés. Y Moisés, escuche bien, y Moisés con un pacto inferior mataba a los adúlteros y a los criminales sexuales y daba libertad al cónyuge inocente para que se volviera a casar. Eso con un pacto inferior. Vamos a mirar Deuteronomio 24 del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envejecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire bien, que dice aquí que
la mujer, oiga, la mujer era despedida con carta de divorcio y la parte inocente, dice, la parte inocente se podía volver a casar. Dice, de modo que si ahora el mejor pacto exige que el inocente sea una sola carne con el que ofende en cuestiones sexuales, conclusión, entonces Moisés dio un mejor trato, oiga, un mejor trato le dio a la parte inocente. Ahora miremos los pasajes que algunos toman para probar que el inocente tiene que vivir con el culpable hasta que la muerte lo separe, quiera o no quiera. Romanos 7, del 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, o sea, la ley del matrimonio, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Este pasaje muchos los toman para decir que la persona que es divorciada no puede volverse a casar, tiene que estar sujeta a la ley del marido. Pero en este pasaje que acabo de leer, no es el divorcio por adulterio lo que se está considerando. Este pasaje habla claramente de la ley general del matrimonio. Oiga, Romanos 7, del 1 al 4, no habla del divorcio, no está considerando el divorcio, está realmente mencionando la ley general del matrimonio. Y vamos a mirar en Lucas y Marcos también la misma ley general del matrimonio. Mire, debemos tener en cuenta la ley general del matrimonio para que podamos entender lo otro. Entonces miremos que lo mismo dice Marcos 10, verso 11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Esa es la ley general del matrimonio. Luego Lucas 16, verso 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Esta es la ley general del matrimonio. Oiga bien, esos dos textos que le acabo de leer hablan de la ley general del matrimonio. Pero, escuche bien el pero esta ley es modificada por la salvedad de Mateo que dice,
a no ser por fornicación. Oiga, a no ser por fornicación. O sea, que si hay la causal, no hay adulterio. Él se puede casar con otra y no comete adulterio, pero tiene que haber la causal. Note bien, le he leído dos pasajes que hablan de la ley general del matrimonio y allí no hay la excepción, pero aquí en San Mateo sí hay la excepción. Dice, a no ser por fornicación, o sea que si hay la causal, que es la fornicación, entonces si se casa con otro o con otra, no comete adulterio. Mateo 19:9 dice, salvo por causa de fornicación. Le leo el texto. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, oiga, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y en Mateo 5:32 dice, a no ser por causa de fornicación. Leo el texto. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Oiga, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, mire bien lo que es la ley general del matrimonio y la excepción que el Señor Jesús menciona, que si hay la causal, que es la fornicación, la persona se puede volver a casar y no comete adulterio. El adúltero era considerado tan aborrecible que entraba en la categoría de los criminales capitales. El castigo por adulterio constituía una necesidad moral y preventiva. Le vuelvo a repetir, el castigo por adulterio constituía una necesidad moral y preventiva. Y escuche lo siguiente, con frecuencia ocurre que un cónyuge es contagiado con una enfermedad venérea por el cónyuge infiel. Y algunos niños nacen ciegos y con otros males. ¿Por qué? Porque el cónyuge fue contaminado con una enfermedad grave por la parte infiel. Moisés castigaba al culpable y daba oportunidad al inocente para que se volviera a casar. Y Pablo exhortó a la iglesia a que no se juntara con los fornicarios. Primera de Corintios 5, verso 9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahora miremos por qué dice Pablo que no se junte con los fornicarios, ni con ellos coman, sino que a los fornicarios había que echarlos de la iglesia. La razón, porque en la iglesia de los Corintios había un hermano viviendo con la madrastra. Oiga bien, en la iglesia de los Corintios había un hermano, entre comillas, viviendo con la madrastra. El verso 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Si Dios expulsaba a los fornicarios de su iglesia, oiga, si Dios expulsaba a los fornicarios de su iglesia, habría de exigir que los santos siguieran siendo una sola carne con ellos si Dios los expulsaba. Entonces la pregunta, ¿habría de exigir Dios que la parte inocente siguiera siendo una sola carne con aquel que ha cometido la infidelidad? Ahora, no sabemos si este hombre era casado, porque si era casado la mujer, no estaba obligada a seguir viviendo con él, porque él con su fornicación ya había disuelto el matrimonio. Vean, no olvide que el matrimonio se disuelve con la fornicación y la mujer quedaba libre de la ley de ese hombre y se podía volver a casar. Notemos que el fornicario de los Corintios no fue excomulgado por su pecado, sino por no querer arrepentirse. Por eso, cuando él confesó su pecado, él fue perdonado y fue recibido en la iglesia. Segunda de Corintios 2, el verso 6. Le basta al tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Mire, este hombre estaba viviendo con la mujer, con la madrastra. Los hermanos sabían eso, pero cuando él llegaba a la iglesia, todos lo saludaban muy amable. Hermanito, Dios le bendiga, hermanito, Dios le guarde. Qué bueno que vino al culto, qué bueno verlo, hermano, qué bendición. Pero todos sabían que ese hermanito vivía con la madrastra. Entonces es cuando Pablo les escribe y les dice, vea,
a ese hermano hay que entregárselo al diablo para muerte de la carne. O sea que lo excomulgaron porque estando en la iglesia estaba protegido por la iglesia. Al excomulgarlo quedaría sin protección. Y el diablo entonces lo podía tocar y ponerle cualquier enfermedad. No sabemos cuál fue el trato que el diablo le dio. La verdad es que ese trato le sirvió para que él regresara, como dice Pablo, para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué dice a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor? Porque Pablo estaba seguro que con el trato que el diablo le iba a dar a ese hermanito, él regresaría a la iglesia, le pediría perdón al Señor Jesús, sería recibido nuevamente en la iglesia y sería salvo. Eso hay que realmente mirarlo muy bien, porque de ahí se han levantado falsas enseñanzas. Había alguien que yo conocí que andaba de casa en casa engañando las hermanitas solteras y jóvenes, diciéndole, mire, usted puede vivir conmigo y quien va a sufrir es la carne, pero usted se va a salvar en el día del Señor. Bien, ahora miremos Primera de Corintios 7, el verso 15. Escuche bien, Primera de Corintios 7, verso 15. Dice, pero si el incrédulo se aparta, oiga, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pablo dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En algunos países, cuando alguien se hacía cristiano o cristiana, el cónyuge inmediatamente le entablaba divorcio. Y la única manera de evitar ese divorcio era negando la fe de Jesucristo. El cónyuge le decía, bueno, Dios o yo. Si no quiere que me divorcie, entonces deje ese Dios. No siga con ese credo, siga conmigo. De lo contrario, entonces me voy a divorciar. Entonces Pablo dice, déjelo que se divorcie, déjelo que se separe, que usted no va a seguir esclava, no va a seguir en servidumbre, sujeta a ese hombre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. Pablo le dice al cónyuge cristiano que no contienda con él, que lo deje, que pida el divorcio. Que el creyente no está ligado a servidumbre, que antes a paz lo llamó el Señor. La palabra servidumbre significa sujetar, esclavizar, ligar al matrimonio.
Eso significa la palabra servidumbre. Sujetar, esclavizar, ligar al matrimonio. Pero la persona inocente, la parte creyente, no seguía sujeta, no seguía ligada a ese matrimonio. Ella realmente quedaba completamente libre, libre para volverse a casar. Y Pablo en Romanos 7:2 dice que la mujer casada está ligada o sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero en este caso no está ligada o sujeta a esa ley porque hay un divorcio legal. Note bien que ya la mujer no queda esclavizada, no queda ligada a ese hombre, porque ya hubo un divorcio legal. Ella no debía dejar las puertas abiertas para que su marido regresara de sus orgías sexuales a fin de reanudar la relación sexual con la parte creyente. Ella debía cerrar las puertas totalmente, de tal manera que si ese señor regresaba, ella no estaba obligada a vivir con él. ¿Por qué? Porque ya ese matrimonio se había disuelto. Ella quedaba libre a la ley del marido, no seguía sujeta a esa ley. Ella se podía casar porque de no poder hacerlo, no quedaría libre, seguiría sujeta a esa ley. Pero Pablo dice que no está sujeta a servidumbre en semejante caso. Notemos que la única forma del creyente evitar el divorcio era negando la fe de Cristo. O sea, que el esposo quería llevar a su esposa a la idolatría para poder vivir con ella, o si no, se divorciaba. Ahora miremos qué sucedía, qué sucedía cuando un miembro de la familia judía pretendía arrastrar a un miembro de la familia a la idolatría. ¿Qué le pasaría a esa persona? Moriría apedreado. Vamos a leer la escritura. Deuteronomios 13, verso 1 dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en por de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No consentirás con él
ni le prestarás oído, ni tu ojo se compadecerá, ni le tendrás, oiga, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo le apedreará hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Y si era la esposa, la mataban y el hombre se podía volver a casar. En el caso, oiga, en el caso de Primera de Corintios 7:15, el incrédulo que la quiso apartar de Dios muere para ella, así como moría el profeta que procuraba apartar a su pariente de los caminos de Dios. Así que ese incrédulo que pretendió apartarla de los caminos de Dios para no divorciarse de ella, ese hombre moría para ella. Y al morir para ella, ella quedaba libre para volverse a casar. Aquí está muy claro lo que dice Pablo, es que, oiga, es que un matrimonio válido puede en tales circunstancias darse por terminado para que la parte inocente se pueda volver a casar. Pero vamos a mirar otro texto en Primera de Corintios 7, que es el verso 39. Mire, pero en este caso, la mujer no se podía volver a casar porque ese divorcio no disolvía el matrimonio. Leamos el texto. Primera de Corintios 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se aparta, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí se trata de un divorcio griego que no disolvía el matrimonio porque no había la causal, y por eso la mujer no se podía casar. Eso es lo que dice el verso 39, habla de esto. Entonces, si no había una causal, si el divorcio no disolvía el matrimonio, la mujer o el hombre no se podían volver a casar. Así que se trataba de un divorcio griego. En el caso de Primera de Corintios 7, 10 y 11, el Señor no acepta el divorcio. Oiga, el Señor no acepta que el divorcio hubiese disuelto el matrimonio. Por eso, la mujer no se podía casar, mientras que en el verso 15 de Primera de Corintios 7 sí lo acepta. Y por eso
la mujer se podía volver a casar. Note que la palabra separar de 1 Corintios 10 y 11 es la misma de Mateo 19, verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le recuerdo que no dice no lo separa, sino no lo separe. Una recomendación. Dice Mateo 5:32. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Notemos bien que el Señor aquí no puso el énfasis sobre el efecto del pecado sexual, que es el adulterio. Vuelvo y le repito. En el capítulo 5:32, el Señor Jesús no puso el énfasis en el efecto del pecado sexual, que es la fornicación. No dijo por causa de adulterio, no, sino por fornicación, sino sobre el pecado mismo que se llama fornicación, y no en el efecto que es adulterio. El Señor declara que la fornicación es la base sobre la cual uno puede pedir la carta de divorcio, porque el adulterio es el efecto, es el resultado de la fornicación en el hombre casado, no en el soltero, sino en el casado. El adulterio es el efecto, es la causa, es la consecuencia de la fornicación. Porque la fornicación cubre el incesto, o sea, la relación sexual entre parientes cercanos, la bestialidad, el lesbianismo, el adulterio, porque toda unión sexual antes o después del matrimonio se llama adulterio. Oiga, toda unión sexual, sea con personas, sea con animales, antes o después del matrimonio se llama fornicación. Este pecado es suficiente para el divorcio. Y la ley dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Escuche bien. Le estoy diciendo que la fornicación es el pecado suficiente para el divorcio, y que la ley dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Mire, vamos a mirar estos 3 testigos en la ley general del matrimonio. Hay 3 testigos que son las 3 excepciones que el Señor mencionó.
en la ley general del matrimonio hay 3 excepciones, o sea, los 3 testigos mencionados por el Señor. Vamos a mirarlos. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, primera excepción, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Tenemos la primera excepción. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, segunda excepción, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Llevamos 2. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 3 excepciones. Estas 3 excepciones son los 3 testigos para el divorcio y nuevo matrimonio. Oiga, 3 testigos, 3 excepciones. Notemos bien que en la ley general del matrimonio, en el verso 39 del capítulo 7 de Primera de Corintios, la mujer está ligada al marido de por vida. Pero en la excepción, verso 15, ella está libre. En una está ligada a la ley del marido de por vida. ¿Por qué? Porque allí no hay la causal que es el divorcio. Pero en Primera de Corintios 7:15, ella queda libre porque hay un divorcio legal. Ahora miremos la diferencia entre los versos 15, 27, 28 y 39. Primera de Corintios 7, verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Primera de Corintios 7:27 dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. En el verso 28 dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo os lo quisiera evitar. En el verso 39 del capítulo 7 de Primera de Corintios, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. En el capítulo 7, verso 15, hallamos la excepción a la ley general del matrimonio, que si el incrédulo se separa, que se separe,
que el cónyuge no está sujeto a servidumbre en semejante caso. En el verso 27, Pablo dice, al que está casado, oiga, que no ande procurando el divorcio, como lo estaban haciendo los de los versos 10 y 11 del capítulo 7, sin motivo justificado. Usted va a leer bien en su casa los versos 10 y 11 del capítulo 7 de Primera de Corintios, que ellos procuraban el divorcio, pero no había un motivo justificado porque no había la causal. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, le estoy leyendo los versos 10 y 11, 1 Corintios 7, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido, 1000 que fornicaron, eran todos solteros o también habían casados. Lo más seguro es que sí, porque, oiga, lo más seguro es que sí habían también casados, pero ¿por qué se dice que fornicaron? Todos los 23,000 no podían ser solteros. Allí tenían que haber casados. Pero se dice que el soltero fornicó y que el casado también fornicó. Ahora, si usted lo duda, pues vamos a leer un texto donde claramente dice que el casado puede fornicar. Amós 7:17. Amós 7:17. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será fornicaria o fornicará en medio de la ciudad. Está hablando de una mujer casada y dice, tu mujer fornicará. Miremos la disolución matrimonial. Existe gran polémica sobre este punto. Nos parece que admitir la disolución matrimonial es casi propiciar la inseguridad de esta institución sagrada. Porque el concepto de la gran mayoría de los cónyuges es que el matrimonio es indisoluble y que él o ella pueden tratar su compañero como quieran y hacer lo que quieran y siempre seguirán unidos. Y no olvide este ejemplo. Y si uno tiene un utensilio irrompible, eso le hará actuar en forma descuidada en cuanto a la posibilidad de su rompimiento. Pero si al contrario, el utensilio que poseemos es delicado y fácil de romper, lo vamos a tener sumo cuidado para anular esa posibilidad.
Si un joven, oiga, se casa, ese joven se casó bien enamorado. Ese joven sabiendo, oiga, sabiendo que si le es infiel a su mujer, la puede perder para siempre y quedarse solo. Hermano, yo creo que la va a cuidar para no perderla. Pero si sabe que la puede tratar como quiera, que le puede ser infiel y ella tiene que estar con él, pues las cosas van a ser diferentes. Así que no es lo que la gente piensa, que eso del divorcio, de esa causal, que eso es algo que no se puede entender, que es algo que no se puede predicar, que no se puede hablar de eso, porque hay mucho divorcio, pero recuerde que en la primera enseñanza vimos que divorcios los han habido siempre y en el pueblo hebreo lo habían por cualquier causa, no por la causal que el Señor Jesús mencionó. Pero sí, por el contrario, le vuelvo a repetir, uno tiene un utensilio delicado, lo va a tratar con delicadeza para evitar su rompimiento. Para entender, oiga, si el matrimonio puede disolverse o no, hay que entender qué es lo que une a las dos partes. Eso lo vimos ya en la primera enseñanza, pero se lo voy a repetir. Para entender si el matrimonio puede disolverse o no, hay que entender qué es lo que une a las partes. Primera de Corintios 6, verso 16. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una sola carne. Para esta unión no existe ceremonia, pero no existe ceremonia, pero quedan casados. La ceremonia es solo la protocolización pública del acto matrimonial. Lo que une a la pareja es la relación sexual. Y yo solo puedo ser uno a la vez con una mujer. Oiga, por eso en el momento que yo me uno a alguien sexualmente, en ese momento rompo la unidad formada con otra anteriormente. En el momento que me uno en relación sexual con otra persona, ya rompo la unidad que tenía anteriormente. Ya ese matrimonio queda roto. Porque el pacto que yo había hecho se adulteró con el pecado que se llama fornicación. Y yo solo puedo ser uno con una sola mujer a la vez. ¿Y cómo es posible que yo pueda romper la unidad con Cristo por infidelidad? En cambio, oiga, en cambio, no se pueda romper los lazos matrimoniales con la pareja cuando se es infiel. ¿Acaso es que el mayor el matrimonio
la unión con una mujer que la unión con Cristo? Pues todos sabemos que la unión con Cristo es mayor, es grande, es gloriosa y sin embargo, con la infidelidad se puede romper esa unidad. Por eso, hermano, la Biblia nos aconseja a ser fieles, a serle fiel tanto al Señor Jesús como a nuestras esposas, porque, hermano, el hogar es sagrado. Hay hermanos que realmente pues viven muy bien en la calle, sus negocios son correctos en una cosa y en la otra, y a veces no les va tan bien, no tienen la bendición de Dios, dicen, pero ¿por qué? Si yo soy tan fiel, soy fiel en mis diezmos, en todo, ¿y por qué Dios no me bendice? Investigue cómo es su vida en el hogar. Investigue cómo trata usted a su esposa en el hogar, qué trato le da. Investigue cómo es el trato que usted le da a sus hijos, porque hermano, la vida en el hogar es sumamente importante y cuando vivimos bien, Dios nos bendice. Bendito el nombre del Señor. Y ya para terminar, hablemos de la relación con los divorciados que llegan a la iglesia y con los que ya están en la iglesia. Primero, para los que vienen del mundo divorciados, toca recurrir al único medio que nosotros tenemos, las sagradas escrituras. Isaías 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y primera de Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero dejar claro que no hay pecado que Dios no perdone. ¿A quienes vienen del mundo? Y que la sangre de Cristo no limpie. Y si una persona llega a Cristo en este estado, podemos garantizarle, podemos garantizarle que si se arrepiente y se convierte a Cristo, Él lo limpia de todo pecado. Así que si viene a Cristo, no toca, oiga bien, no toca a nosotros indagar su vida atrás, porque todo lo que hacíamos en el mundo era equivocado. Así que si la persona llega a nuestra iglesia y ha tenido varias esposas, se ha casado varias veces, realmente eso no nos toca a nosotros averiguarlo, porque nosotros sabemos que todo lo que el hombre sin Cristo hace en el mundo es totalmente equivocado. Segundo, para los divorciados que están en la iglesia, si todo se ha tramitado conforme a lo estipulado en la palabra de Dios, no debe ser discriminado en cuanto al servicio en la iglesia. Hay que tener en cuenta lo que dice Romanos 14, verso 13. Recibí al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y dice también la palabra de nuestro Dios en Romanos 13 al 19, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nota, el divorcio no es agradable ni a Dios, ni a la iglesia, ni a quien lo sufre, pero está permitido solo como una solución en casos degradantes de fornicación.